Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Piedrahita y hoy voy a hablarles del patrón Composite. Bueno, primero voy a presentar la agenda de esta presentación. Entonces, como primer punto está la presentación de los objetivos. Segundo, voy a explicar el concepto del patrón Composite, cuándo se debe usar. Seguido voy a mostrar el diagrama y un ejemplo de aplicación de este. Posteriormente voy a hablar sobre las consecuencias de usar este patrón, las conclusiones y las fuentes en las que me basé para realizar esta presentación. Bueno, para empezar, los objetivos de esta presentación son explicar el concepto del patrón Composite, observar la utilidad del patrón Composite, ver las consecuencias de usar este patrón y analizar un ejemplo de este patrón. Entonces, bueno, el patrón Composite es un patrón de diseño de comportamiento que sirve para construir algoritmos objetos complejos a partir de otros más simples y similares entre sí, gracias a la composición recursiva y a una estructura en forma de árbol representando jerarquías de tipo parte-todo, donde se sigue la teoría de que las partes forman el todo, siempre teniendo en cuenta que cada parte puede tener otras partes dentro, es decir, que un objeto puede estar compuesto por otros objetos más pequeños. Este patrón permite que los clientes traten de manera uniforme a los objetos individuales y a los objetos compuestos. Entonces, bueno, este patrón, ¿cuándo se debe usar? Este patrón se busca representar una jerarquía de objetos como parte de todo, es decir, que cuando podamos organizar un problema o podamos establecer una jerarquía de objetos tipo parte de todo en un problema, podemos usar este patrón. Y también se puede usar cuando se busca que el cliente pueda ignorar o deba ignorar la diferencia y la comunicación que hay entre objetos primitivos y compuestos para que pueda tratarlos de la misma manera. Los objetos primitivos son aquellos objetos que dentro de nuestro problema no tienen hijos, y los compuestos son los que pueden estar compuestos de objetos primitivos y a la vez también de objetos compuestos. Entonces, ahora voy a mostrar el diagrama de este patrón. Entonces, primero tenemos la clase cliente, que manipula objetos de la composición a través de la clase componente. La clase componente que implementa un comportamiento común entre las clases y declara una interfase de manipulación a los pares en la estructura recursiva. Esta puede ser una interfase o puede ser una clase abstracta. Dentro de esta pues vemos que tenemos los métodos agregar componente, suprimir componente y solicitar, que puede ser cualquier operación. Luego de esto tenemos nuestra clase de objeto compuesto, que hereda de la clase o implementa la interfaz componente y define un comportamiento para objetos con hijos y almacena componentes hijos. Como vemos acá, tiene una relación de agregación hacia la clase componente, que es aquí donde se encuentra la jerarquización y la composición de tipo parte todo. Esta agregación nos permite tener, como lo vemos acá, objetos compuestos, y dentro de este mismo objeto compuesto agregar un componente de hoja, entonces, o de objetos primitivos. Después de esto tenemos la clase hoja, que pues generalizando representa todos los objetos primitivos, es decir, las clases que no tienen, o los objetos que no tienen ningún hijo. Entonces, bueno, un ejemplo. Este ejemplo está desarrollado en el contexto de reciclaje. Y bueno, nuestro problema básicamente es: en una planta de reciclaje se desea conocer el valor que se debe pagar a un recolector por la cantidad de botellas que trae, teniendo en cuenta que estas pueden ser de diferentes materiales, pero que el valor de cada una, dado su material, no varía. Por ejemplo, una botella de plástico se paga 10 pesos. Entonces, para solucionar este problema, nos ayudamos de el patrón Composite. Entonces, como podemos ver acá, tenemos nuestra clase cliente, que pues sería el main, el reciclable, que sería nuestra interfaz, que bueno, tiene dos métodos, que es agregar reciclable, que es un void, y el obtener costo del reciclable. Para este ejemplo pues solo vamos a usar botellas de vidrio y botellas de plástico, pero pues se podrían agregar botellas de otros materiales.
Y bueno, nuestra clase Composite va a ser la clase entrega Composite, que va a tener un arreglo de reciclables, como una lista de reciclables, como lo podemos ver acá, que esta sería la agregación que nos permitiría formar la parte de todo. Y bueno, pues vemos la implementación de ambos métodos en plástico. Pues tenemos atributos, un atributo que es el costo de la botella de plástico, y en el vidrio pues el costo de la botella de vidrio. Entonces pues acá vemos la implementación de estos dos métodos, pero estos dos métodos dentro de los objetos de tipo hoja, es decir, dentro de vidrio y plástico, no los vamos a usar aquí esto es una de las desventajas de este patrón que más adelante las explicaré, y una de las consecuencias de usarlas, y es que estos métodos acá en los objetos hijos que no son compuestos no se usan, no se implementan, por decirlo así, son código vacío. Entonces tenemos nuestra interfase que es reciclable. Tenemos nuestros métodos que es public float, obtener costo, y public void, agregar reciclable, que lo van a implementar todas nuestras clases que implementen la interfaz. Luego tenemos nuestra clase tipo composite que implementa reciclable. Bueno, como vemos acá tenemos el arreglo de reciclables. Obtener costo lo que va a hacer es recorrer el arreglo de reciclables, y a cada objeto que esté dentro de nuestro objeto compuesto, dentro de nuestra entrega, le va a agregar el costo y lo va a sumar, y posteriormente va a regresar el costo. Y agregar reciclable lo que va a hacer es agregar un objeto a la lista, o pues a la composición. Tenemos nuestras dos clases hojas, como vemos acá, y pues cada una tiene su método su atributo privado costo, y su constructor que recibe el costo, un objeto un método que implementa, que es obtener el costo, regresa el costo, pero como había dicho acá ya vemos que hay un método vacío que es agregar reciclable, ya que como este es un objeto de tipo hoja no puede tener hijos, pero así que acá este método es vacío, no está implementado. Bueno, acá está nuestro main, que como podemos ver pues se crean dos objetos de tipo impresor y lector. Se crea un nuevo tipo de objeto de entrega. Entonces se le pide al usuario que ingrese el número de botellas de plástico, se lee, y por la cantidad de botellas de plástico, la cantidad de botellas de plástico se agregan a la entrega, y de la misma manera se hace con el número de botellas de vidrio. Como vemos acá, el costo de cada botella de plástico es de 5 pesos y el costo de cada botella de vidrio es de 15 pesos. Y luego le decimos a nuestra impresora que imprima el valor de la entrega. Como podemos ver acá, la salida pide que ingrese el número de botellas de plástico, que serían 10, y ingrese el número de botellas de vidrio, 15, y nos calcula el valor a pagar por la entrega. Bueno, las consecuencias de usar este patrón. Define jerarquías entre las clases. Este patrón nos facilita añadir nuevos tipos de componentes. Ya como podíamos ver anteriormente en nuestro diagrama, podemos agregar, si queremos, botellas de metal como latas y así. Este también simplifica la interacción de los clientes, es decir, un cliente puede manejar de la misma manera los diferentes objetos, hace el diseño de un programa más general, nos evita tener que generar muchas clases y muchos códigos. Y una de las desventajas de este patrón, aparte de ya la mencionada, el código muerto que hay en algunos de los métodos, es que hace más difícil distinguir los componentes de un objeto compuesto. Es decir, que a los objetos se puede ingresar de una manera más sencilla. Bueno, conclusiones. Encontrar una característica en común, como lo era reciclable, podemos crear una jerarquía de tipo parte de todo, que con ayuda del patrón Composite nos permitirá simplificar el manejo de los objetos compuestos y primitivos. Y usando este patrón, el patrón Composite, el cliente desconoce la relación que tienen los objetos compuestos y primitivos, y puede manejarlos de la misma manera. Es decir, se simplifica el manejo del programa y de los objetos. Bueno, las fuentes se encuentran ahí, están el libro de los patrones de diseño en Java, los 23 modelos de diseño de Laurent de Brouwer,
patrones de diseño de Gamma y Helm y la página Mi Granito de Java. Muchas gracias.